Estás sintiendo Alderiques 2.0 Radio. Espardi este programa en estos redes. Tú y es la nuestra fuerza. Alderiques 2.0 con Samuel Gradín. Moi bones a todos e a todos, afallabos neste novo programa de Alderiques 2.0. Neste caso, alcontrámonos na sede de lo que lle la banda de gaites La Cadarma. E al cuéntase con nos el director Rodrigo Joglar. Rodrigo, moi bones, gracias por atender. Buenas tardes, Samuel. Vamos a falar desta banda de gaites, La Cadarma. La xente ya pudo tener en Alderiques toda la información de lo que foi ese calendario que sacáis todos los años. En este caso tenía el título de Decadencia. A lo primero vamos a aprovechar esta entrevista fondera para falar un poquitín de lo que era la propia banda, pero quiero entamar por lo que vio la xente en Alderiques. Esto de los almanaques, de los calendarios, vaya idea más guapa, ¿no? ¿Cómo surgió esa historia, Rodrigo? La verdad que eso, bueno, y una tradición, vamos a decir, que venimos teniendo desde la fundación de la banda ya. Y es bastante habitual que en Asturias las bandas de gaites faigan un almanaque anual, muchos, o por lo menos hace años era bastante habitual que la mayoría de bandas saquen un calendario, pero viene siendo algo bastante rutinario, a lo mejor y una semilla de la agrupación delante de algún monumento del concello o de una iglesia o de... Entonces, bueno, nosotros siempre intentamos, sobre todo por pasarlo bien nosotros, porque luego hay un proceso, la verdad, guapo de hacer y prestoso. Entonces intentamos hacer algo que sea diferente. Todos los años tenemos una temática, escogemos una temática. A lo primero ya eran más cómicos, por decirlo así, era un poco más teatralizado a lo mejor, ¿no? Había pues representaciones de un poco cosas de época, o nos disfrazábamos de una determinada temática o eso. Y de un par de años para acá, pues estamos dando un giro un poco más de compromiso social, por decirlo así, o con un poco más de contenido político, por decirlo de alguna manera. O sea, más destaca este año, lo que vos decimos, el tema de Decadencia. Falábamos con Leti, con Esteban, todo lo que era el tema de les semelles, sacás en de ellos lugares de Asturias, explicando, además tocasteis muchas temáticas, pues desde lo que era la despoblación, el abandono del mundo rural, el tema de lo que era la decadencia poblacional también, una semilla del antiguo materno infantil. Quiero decirte, Calatrava, son cosas, préstanos mucho por eso, por lo que decís, que como una banda de gaites tiene ese compromiso social y sobre todo aprovechar un almanaque como denuncia de las cosas que carecemos en Asturias, ¿no? A ver, lo que no podemos esquecer nunca es que las bandas de gaites somos asociaciones culturales, que entonces hay que tener en cuenta que eso, que en las asociaciones culturales y especialmente les que estamos vencellaes a la música o a la cultura tradicional, tienes un compromiso tácito para con la cultura asturiana en todos los aspectos. O sea, ya desde el momento en que faes los estatutos para fundar la asociación, hay un apartado que dice pues defensa del patrimonio lingüístico, musical, cultural, arquitectónico de Asturias, tal. Entonces, las asociaciones, y en el caso concreto de la nuestra, pues tenemos un compromiso firme para con todo lo que en este caso más bien la concienciación, ¿no? Lo que buscamos concienciar, no únicamente o algo que busque no un almanaque amarillista para intentar dar el campanazo y que, ay, mira estos aquí que macarras. Sí. Busques crear en la xente esa reflexión de decir, bueno, son imágenes impactantes, entonces dices, coño, reflexiones la situación que hay para que esas imágenes sean posibles, ¿no? Tanto, bueno, en todos los aspectos que ya falasteis, ¿no? De pues, medioambiental, económico, social, bueno, en fin. Pero bueno, sí que digamos que creemos que, vamos, uno de los pilares de la nuestra asociación y la defensa activa de todas estas cuestiones y intentar incidir a nivel social, que la sociedad más inmediata alrededor nuestro tenga material para reflexionar y para repensar un poco la sociedad moderna que tenemos. Y queríamos aprovechar que estamos contigo. Estamos en un entorno súper guapo, que es como este atechado.
fálanos un poquitín de la banda de gaites La Cadarma para que lo conozca la xente de Alderiques. Pues bueno, la banda Gaites La Cadarma surde en 2012. Llevamos ya, va para 7, 8 añucos de andadura. Y bien, fórmase con xente que venía ya de la mayoría de tocar en otras agrupaciones, tanto bandas de gaites, otros veníamos también de la música folk, xente que venía del ámbito de los gaiteros solistas, de los concursos y esas cosas, e un pouco, bueno, xuntámonos xente de diferentes concellos con intención de facer algo un pouco diferente de lo que veníamos facendo en estalles anteriores. Entonces, un poco sin la premisa musical de mano y la de no ponernos ninguna torga en el sentido de esto podemos hacerlo, esto no, intentamos, siempre que funcione y nos convenza, abrir el espectro musical de lo que se puede hacer con una banda de gaites, intentar superar límites y prejuicios también. Entonces, bueno, venimos trabajando, pues eso, repertorios centrámonos mucho en la reelaboración de música tradicional asturiana y queremos facerla nun linguaxe actual, pues con arreglos, aunque sean melodías tradicionales a veces un poco arregladas, pero pues cercanes hay temas más cercanos al pop, al jazz, al rock, pues al folk. Entonces intentamos mezclarlo con estilos actuales de lo que la xente está habituado a escuchar, pero claro, que no tan habituados a escucharlo tocado por una agrupación de gaites. Sí, aparte de eso, porque destaca La Cadarma por esas cuestiones, por una, digamos, innovación, ¿no? En eso trabajáis per bien, ¿no? Lo que estabas comentando ahora mismo, ¿no? El tema de cómo teníamos asociado a la banda de gaites pues a unos determinados sonidos y cómo ese mecigallo con lo, vamos a decirlo, Rodrigo, si me permites, entre comines, con lo moderno, ¿no? Y aparte, préstame mucho lo que dices, lo de la xente que está avezado, ¿no? Porque si tú tienes la orella avezada a una cosa, el que tú amestes con una banda de gaites, que a lo mejor estaba un poco como desplazado a un público determinado, no sé si te parece. Sí, a ver, nosotros teníamos claro desde un principio que el público al que queríamos dirigir la nuestra música ya era, o sea, no era exclusivamente, pero es decir, teníamos que pensar el enfoque hacia la xente que no é cercana o propia del ámbito de la gaita, porque la xente que lle del ámbito de la gaita consumimos todos música de gaita o música relacionada con la música tradicional, casi diríamos, por decirlo así, de alguna manera sin filtro, en el sentido de que todo lo que sale pues intentes estar pendiente, escuchar, ver todas las cosas, estar pendiente de las propuestas, de los proyectos que hay. Pero realmente el gran escalón que hay que superar y el del público asturiano y no asturiano, pero el público asturiano en general, la gente que en su vida normal no tiene ninguna relación o vinculación con la música tradicional y que puede acercarse a ello o aproximarse gracias a que ve pues, de un determinado momento dado pues un concierto, una actuación de algún grupo, alguna agrupación, pues y un poco esa yo creo que la filosofía que hay que tener de cara a los próximos años especialmente, porque estamos en un momento en el que la música tradicional está podríamos decir que en un cambio de ciclo bastante importante en Asturias. Llevamos 30 años, digamos, de música tradicional contemporánea y folk y todo esto, y ahora mismo estamos como cerrándose una etapa y entamando otra confusa que no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar. Entonces es importante intentar acercar al mayor número de xente posible a este tipo de músicas y de bueno, a fin de cuentas, y la identidad nuestra como asturianos, una de ellas, la música. Entonces, bueno, es importante que los asturianos conozcan la música de Asturias. Y Rodrigo, una cosa que nos llama mucho la atención en Alderiques es el tema de cómo se fai, por ejemplo, una reelaboración dun tema tradicional. Por exemplo, pues tenemos aí a un referente que é algo espectacular, que é Ambás, ¿no? El que conocíamos, todo el mundo conoce a Xosantón Ambás. ¿Cómo se fai cuando tú tienes agarres esa pieza, tienes una pieza tradicional que a lo mejor agarres en una persona de un determinado lugar? ¿Cómo lo fais para, por ejemplo, amestarlo con un pop o meterlo después en la banda? ¿Cómo se fai ese proceso? A ver, hombre, yo también un proceso que viene digamos, de una experiencia de estar años en ello. O sea, por ejemplo, el caso mío de mi hermana, criámonos en ese contexto musicalmente hablando de
de aprender la música tradicional, de tener a xente alrededor nuestro traballando, pues vamos, tuvimos muchos maestros que eran, pues, están tocando en activo músicos de música folk o de otros estilos. Entonces estás un poco en esa dinámica de ver de cómo un cantarín o un cantar o un baile cantado por una muller o por un home en su casa va evolucionando hasta eso y hombre, pues tenemos por la suerte que tenemos en Asturias de tener muchos referentes de trabajos buenísimos para todo eso. Entonces la generación nuestra somos un poco deudores de toda esa primera y segunda generación de música folk. Lo único que hacemos es aplicarlo a la gaita, pero realmente no estamos haciendo nada diferente que no fallan los grupos de folk que lleven haciendo 30 años. Para mí son referentes, pues eso, a Tuenda y ambas, pues Elías García, desde luego, como buzuquista, Igor Medio. Yo, por ejemplo, siempre digo que para mí realmente tengo más referentes por ejemplo, entre los buzuquistas que entre los gaiteros, para mí, para mi manera de entenderlo, porque hay una manera de entender la música y sobre todo la armonía, que hay algo que luego ya era una cuenta pendiente que había con la gaita, saber armonizar, no y únicamente tocar tú una melodía, sino todo el arropamiento que das. Sí, todo lo que ¿no? Y para mí, vamos, yo creo que las figuras de Igor Medio, Elías García y también Rubén Bada aquí en Asturias, para mí son clave para entender la música como se fai hoy día. Para mí, al menos, en lo que mi experiencia personal y mi manera de hacer música sin duda. Y Rodrigo, como director de la banda de gaites La Cadarma, ¿cuánta xente estáis? ¿Cómo lleváis el tema de los ensayos? ¿Cómo hacéis esas coordinaciones? ¿Cómo lleváis vamos a llamarlo el programa? ¿Cómo coordináis? Vos vamos a entamar con esta pieza para tocarla en determinado lugar, en determinado festival. A ver, pues va variando al cabo del año y eso, porque por un lado tenemos la suerte y la menos suerte de ser una banda bastante adulta, en el sentido de que la mayoría de xente ya xente mayor con su traballo o en la universidad, o sea, no lle otras bandas en Asturias, pues nutrense a lo mejor más de nenos o rapacinos de escueles o... Aquí, hombre, tenemos un par de dos mozos y una moza de 15, 16, pero el resto somos todos de 20 para arriba. Claro. La dificultad es coordinar todo eso, conciliarlo con trabajos, con estudios. Tenemos mucha gente también que trabaja fuera de Asturias, por otro aspecto también a tener que en cuenta. Que fala decadencia. Que yo un poco también, sí. Bueno, todo enlaza al final, ¿no? Tenemos gente trabajando en Palevante, tenemos gente en Madrid, tenemos gente en Suiza. Entonces tienes que coordinarte de manera que a proyectos concretos, los que pueden participar, participamos y eso. Y luego, bueno, los ensayos mantenemos ensayos semanales. Estamos ahora haciendo una periodicidad de ensayamos al cabo un mes o intentamos 2 viernes, un domingo y una semana libre, para que nunca te cope todos los días igual el mismo día y luego tengas también, bueno, intentar secuenciar un poco para que la gente tampoco agote. Pero bueno, vamos funcionando. Lo bueno es también de un poco la veteranía y es que también tienes un poco más de manga ancha, de que a la xente que lleva 20 años tocando la gaita, por no ensayar un mes no se olvida tocar la gaita. Claro. Entonces, bueno, en ese aspecto vamos explorando nuevas fórmulas, porque hay otro problema que hay en Asturias siempre, que las bandas de gaitas parece que tienen un tope de edad a partir de que la xente cumple determinada edad o pasa determinada etapa vital y dejen de tocar en banda. Entonces, un poco también un reto para nosotros y intentar buscar conciliar todo eso para intentar que la banda sobreviva a ser incluso a nosotros mismos, que sería lo ideal, ¿no?, de este tipo de agrupaciones, que la banda, los grupos o las bandas sobrevivan a las personas que les creen y que se mantengan como una institución, ¿no? Sí. Pero bueno, eso el tiempo lo dirá. Eso. Habría que ir trabajando. Y ya para ir rematando y tal, dándoteles más fondes gracias de que atenderis, de que nos ayudaren na so casa, como veis el soy local de ensayo aquí, la banda de gaites la Cadarma. Queríamos aprovechar, Rodrigo, que estás con nos, la nuestra plataforma, pues una plataforma que tiene eso, un cálter totalmente asturiano. Remataría con una entruga. ¿Cómo ves la música asturiana, presente y futuro? Esa es y una entruga la gran pregunta. Pero... Hombre, centrando el tiro a lo mejor más en la música tradicional, que es en lo que nosotros trabajamos, porque bueno, música asturiana, el ámbito me supera, ¿no?, de todos los estilos y tal, pero bueno, lo que es la música tradicional, yo creo que no es el mejor momento, pero tampoco hay que ser pesimistas. O sea,
creo que tenemos ahora mismo las herramientas, más herramientas que nunca para llegar al mayor número de xente que en ningún momento de la historia. Y lo que hace falta es organización y saber llegar. Hay que llegar a la reciella, a los niños pequeños. Claro. Hay que estar en las escuelas, hay que estar en los centros educativos, hay que intentar eso, porque bueno, en medida de lo posible en los medios de comunicación, pues eso, cuando hay programación o cuestiones pues que realmente trabajen y faen material de calidad para fomentar todo eso, nótase. Hay una responsabilidad muy grande de toda la xente. Entonces, nosotros como a nivel individual lo que podemos hacer es trabajar a pie de calle con la xente de cercanía y crear conciencia cultural, conciencia social, conciencia lingüística, y trabajar un poco por normalizar esas cosas que para nosotros son importantes para entender el país y para entender, ya trasciende un poco más todo lo musical, ¿no? Claro. Pero bueno, yo creo que sería un poco eso, tenemos esa responsabilidad, si se puede decir así, de cuando tenemos una concienciación con algo, de intentar que tenga calao en el resto de xente, porque si no, da igual que toquemos fenomenalmente, que tengas unos discos del copón, que tengas lo que quieras, que si no tienen una trascendencia, caes en la irrelevancia. Claro. Casi peor que el descrédito de algo y la irrelevancia, porque el descrédito, por lo menos, si alguien te está desacreditando lo que faes, están atendiendo para ello, pero la irrelevancia y el peor mal que puede tener la cultura asturiana, el caer en la irrelevancia. Y antes de rematar, falabes dun disco e vinome a la testa. Sí, aí perei algo, podes adelantarnos al Deriques, lo que pasa que vamos a comentar a la xente que teis as oyertes, porque esto lle unha entrevista, queríamos conocer la banda de Gaites La Cadarma, e agradecemos a Radio Jogar que tuviera con nos y que nos convidara a la su casa. Préstanos mucho en Alderiques el de ir a los lugares donde está la xente, para que nos conviden y para que nos enseñen cómo donde trabajen, pero adelántanos eso y después falámoslo en Alderiques cuando sea. Hay algo por ahí, ¿no? Estamos entamando en ello, de momento un poco podemos contar porque poco hay avanzado, pero bueno, digamos que este almanaque de decadencia forma parte de un proyecto mayor que va a ser el segundo trabajo discográfico de La Cadarma, que también va a llevar el mismo título, y en mente pues tenemos eso, estamos preparando ya, estamos en fase de preproducción musical. Y bueno, va a ser eso, va a ser un disco de música, íntegramente de música tradicional y compuesta inspirándose en la tradición asturiana. Va a haber bastantes músicos colaboradores también del panorama asturiano, que todavía no vamos a desvelar para dejar un poco ahí la intriga, sí. Pero bueno, digamos que quiere ser un poco el poner ya de largo encima de la mesa la propuesta musical de la agrupación. Tenemos un primer disco que de 5 cortes, que fue un poco más experimento inicial, ¿no? De la xente, de una toma de contacto con una primera grabación y eso, pero ahora ya un poco con conocimiento de causa, pues queremos hacerlo, tomarnos un poco más en serio y empezar a grabar, que bueno, a lo largo, esperemos que si todo va bien, a lo largo de este 2020 ya la cosa vaya tomando forma y tal, pero bueno, la verdad muy ilusionados también y eso, también quiero aprovechar para agradecer también, estamos hablando aquí de estos locales tan guapos que tenemos, de dar gracias desde aquí también al Concello de Piloña, donde estamos asentados desde va 1 año y medio aproximadamente, por toda la disponibilidad, porque la verdad que no hay nada que decir, o sea, local, cualquier tipo de ayuda, cualquier tipo de tal que podemos necesitar en nuestro trabajo, siempre están ahí, entonces bueno, hay de bien nacidos y ser agradecidos, ¿no? Sí, eso también al Concello. Entonces hay que agradecer también al Concello de Piloña su implicación en todos los proyectos que hacemos. Y la verdad que, bueno, con ese aspecto estamos muy contentos, ya ves que las instalaciones son perbones, son buenas para trabajar y, bueno, cuando tienes con qué, pues hay manera de hacer cosas, entonces estamos muy contentos. Está súper guapo. Pues lo que vamos a comentar a la xente, lo que decimos, darles más fonderes gracias por acollernos, por abelluganos na vuestra casa, y vamos a que teis oyertes, porque hai que eso que adelantamos y dimos un espingarates, pues vamos a falarlo también en Alderiques. Por Rodrigo Jugar, muchísimas gracias por atender Alderiques 2.0, y lo que digo, enhorabuena por ese almanaque, calendario del que ya falemos también en nuestras redes, en nuestra radio también, y vamos a estar oyertes a lo que estáis haciendo, y de verdad que nos presta por la vida el visitaros y el ver lo que estáis haciendo. Gracias, pues de bueno, verdad. Gracias a vosotros. Gracias.
Síguenos en el nuestro Twitter, Facebook y Instagram, @alderiques.